Muy buenas tardes, bienvenidos hoy jueves 24 de agosto, un día más al Magazine del Verano, aquí en Biosfera Televisión, un día en el que, como siempre solemos hacer, les informaremos sobre todo lo que ha acontecido en la isla en las últimas horas, una parte de actualidad, por tanto, con nuestro compañero que también suele acompañarnos, José Ramón Sánchez. Terminaremos hablando de cultura, más concretamente de cine, y lo haremos con Tenique Cultural, con el cine ambulante de verano. Cosas muy interesantes que se han ido organizando en los distintos municipios de la isla y que además han tenido muchísimo éxito, así que ya les invito a todos ustedes a que se queden con nosotros hasta el final si les gusta especialmente el cine. Y antes de todo ello vamos a hablar de cosas también muy importantes, como por ejemplo las políticas que se están llevando a cabo en la isla por y para los mayores, entre otras tantas cosas, porque vamos a hablar, y ya presento a quien me acompaña en la primera parte del programa, con Marciano Acuña, consejero de Servicios Sociales del Cabildo de Lanzarote. Muy buenas tardes, Marci. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Como decía, yo creo que siempre es fundamental hablar de las políticas que se están llevando a cabo en la isla por y para los mayores, y también otras tantas cosas que ahora hablaremos de ellas, pero es cierto que lo último que nos había llegado es por actualidad. Esa mesa de acción social y mayores de Lanzarote que se ha creado. Marci, si te parece, por un poquito, por poner en contexto, ¿por qué viene la creación o llega la creación de esta mesa? Sí, bueno, lo primero es felicitar en su día a los vecinos y vecinas de San Bartolomé, ¿no? Hoy es su día grande, día de comidas, de encuentros, de fiesta. Así que mis primeras palabras de felicitación a todo ese municipio tan bonito. Me sumo. Y bueno, entrando en materia, pues la parte que a mí me toca es la parte de bienestar social e inclusión, y bueno, es una idea que yo tenía desde la etapa que yo estuve en el Cabildo anterior, que vi que funcionó, y entonces intento pues repetir esquemas de cosas que funcionaban. Es una mesa institucional, es decir, de los 7 ayuntamientos y del Cabildo, para la acción social en materia de bienestar y en materia de mayores. Aquí se incorpora también la nueva consejera no electa, Nori Machín, que también interviene en esta mesa. Fue la primera toma de contacto, fue la constitución propia de la mesa. Nos pusimos de acuerdo los concejales de bienestar social y de mayores, junto con el Cabildo, en cuanto al carácter bimensual y el carácter rotatorio. Será una mesa que tenga una sede itinerante, un día en un municipio, otro día en otro, un poco para que también todos podamos hacer esa rotación y conocer la realidad en su municipio. Y lo que pretende esta mesa es algo tan sencillo como coordinar las políticas de bienestar social, que nos coordinemos, que no hagamos 7 realidades distintas, que copiemos buenas prácticas que se hacen en un municipio, copiarlas a otro, y que el Cabildo sirva como de engranaje de todas esas políticas más cercanas a los vecinos y vecinas que hacen los propios ayuntamientos. Entonces esa es un poco la idea de esta forma de trabajo, y bueno, esta es una primera mesa de acción social institucional, pero también creemos en la participación, y también pues fomentaremos la actividad participativa de asociaciones de mayores, de asociaciones del tercer sector, para que bueno, pues el objetivo es que dentro de 4 años tengamos una isla con mayor cobertura sociosanitaria, con más servicios al alcance de las personas que más lo necesitan, en definitiva que tengamos un escudo, una protección social, pues si cabe, más potente, con más seguridad, con más garantías, con más derechos de los que tenemos actualmente. Y creo que ese camino de la coordinación es el de los más importantes. Estoy recordando ahora una de las últimas entrevistas, si no la última, en el otro plató, donde justamente te preguntaba por lo de la famosa mesa insular, que yo era partidaria de que se recuperara y demás, y es cierto que me decía, es uno de mis compromisos y una de mis intenciones, y efectivamente estamos viendo que ha sido así, ¿no? Marcia, acabas de mencionar, bueno, muchos puntos clave dentro de lo que va a ser esta mesa de acción social y mayores de Lanzarote, como por ejemplo ir camino de mejorar, ¿no?, de proteger, de ese escudo social.
¿Por dónde crees que pasa esa mejora? Quiero decir, hay cosas que se han hecho y que se están haciendo, pero ¿qué es lo que principalmente, las principales carencias que estamos viendo quizás en los diferentes... a nivel de cabildo, a nivel de políticas, digamos que están en las competencias del cabildo, tenemos una lista de espera que está en torno a las 400 personas. Entre plazas de día, plazas de residencia, sectores de salud mental, de discapacidad. Tenemos un déficit de plazas sociosanitarias que está en torno a las 400 plazas en las distintas modalidades. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que en 2-3 años corrijamos ese déficit. Hemos perdido un tiempo valioso porque no hemos crecido, sobre todo la residencia de alto requerimiento que se iba a construir en Taiche, esa ya iba, fíjate que esa iba a poner en funcionamiento 130 plazas de residencia y 50 del centro de día. Ahí nos quitábamos casi la mitad de la lista de espera que teníamos. No ha sido así, entonces ese déficit lo heredamos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que en este mandato corrijamos la lista de espera, que tengamos una cobertura sociosanitaria en los distintos sectores de la isla, pues si no al 100% de las necesidades, sí muy cerca de ese porcentaje. Y para eso tenemos que correr mucho, tenemos que trabajar mucho y vamos a trabajar yo diría, en 3 aspectos, en 3 pilares fundamentales. Por un lado, queremos hacer una licitación pública y ya estamos trabajando en este tema y así se lo hice saber a los concejales de los distintos municipios para un servicio de ayuda a domicilio vinculado a la dependencia y con carácter insular. Estamos trabajando en ese pliego ya, nuestras fechas son que en junio del próximo año, como mucho, tenerlo ya adjudicado, sería para implantar ayuda a domicilio en los 7 municipios, con la misma entidad, con el mismo formato, con las mismas prestaciones y que ahí pues tengamos una política insular distinta, cobertura sociosanitaria en ayuda a domicilio. Es un servicio que está dentro de la ley de dependencia, pero que en Lanzarote hay 11 personas en este servicio. Esto no puede ser. Cuando hay una demanda, pues en torno a lo mejor a 200 personas o 300 personas que requieren ayuda a domicilio y que son dependientes. Eso ya queremos corregirlo en un año. Luego queremos hacer la concertación social con las entidades del tercer sector. Ese era un objetivo, era un mandato de legislatura y estamos en ese camino, haciendo los pliegos para la concertación social. Ya estamos trabajando en esa concertación social. Y el tercer aspecto es de infraestructura sociosanitaria, el tercer pilar. Tenemos unos fondos que nos vienen de Europa, que son los fondos MRR, son 10 millones de euros que tenemos casi para infraestructura sociosanitaria al margen de la residencia de alto requerimiento de Taiche y queremos hacer un buen uso de esos dineros para que esta lista de espera tiene que ubicarse en infraestructuras sociosanitarias que a día de hoy no tenemos. Bueno, pues esa es nuestra idea, crecer en esas infraestructuras, inversiones públicas en nuevas infraestructuras sociosanitarias. Si esos 3 pilares se solventan, se trabajan y se avanzan, pues creo que tengamos ese objetivo pues razonablemente cubierto. Hay mucho trabajo que realizar, pero hay un equipo en la consejería muy motivado, he encontrado a personas que indistintamente del color político son personas muy comprometidas con el servicio y yo espero que podamos conseguir los objetivos. Efectivamente, esto último que comentas es lo normal, ¿no? Y más con un servicio tan delicado y cuando hablamos de personas no debería de importar, por supuesto, el color político. Sí. Marcia, has mencionado la residencia de mayores de Taiche, que como ya sabemos todos ha conllevado muchísima polémica durante mucho tiempo, después de las imágenes
de aquella primera piedra. ¿En qué punto está exactamente la residencia de mayores de Taiche? Sé que siempre que te entrevistamos te preguntamos lo mismo, pero bueno, creo que es fundamental conocerlo. Sí, sí, yo también tenía mucho interés en saber cómo estaba, los técnicos no sabían porque realmente fue un proyecto, un expediente que se llevó desde Presidencia, no se llevó desde el área y sobre todo a partir del 21, ¿no? Bueno, pues a mí lo que me sorprendió es que, por ejemplo, el 7 de septiembre del año 22 estaba hecho el informe técnico para darle respuesta a la empresa y no se le dio. Pasó todo el 23, o sea, a partir de septiembre, todo el 22, todo este año 23 que viene corriendo y a la empresa no se le había hecho llegar el informe que, digamos, le autoriza a que su proyecto de ejecución es correcto. Entonces no entendíamos por qué eso no ocurrió, nosotros ya nos hemos sentado con la empresa ahora tiene que decirnos si está en condiciones de acometer el proyecto, de acometer la obra. Ese informe nosotros se lo trasladamos, no entendíamos por qué no se dio y ahora estamos a la espera de que ellos nos respondan. Tendremos que llegar a unos acuerdos porque los costes no son los mismos cuando se adjudicó la obra que ahora. Y eso por ley hay que revisarlos, ¿no? Pues dentro de los márgenes que nos pone la ley tendremos que llegar a un acuerdo. Ellos tendrán también una penalización por no, digamos que cumplir los plazos que tenían que cumplir. La administración también tendrá que justificar por qué ciertas cosas no las hizo, como es la entrega de este informe. En definitiva, en este mes de septiembre nosotros nos hemos marcado tener ya claro si la empresa va a acometer esa licitación. Si no fuera así, si no llegáramos a ese acuerdo, pues sacaríamos una licitación lo antes posible para iniciar el procedimiento de nuevo. Y en ese momento estamos. ¿Qué ocurrió en la anterior legislatura, en el anterior mandato? Que yo creo que se estuvo titubeando. Por un lado, se adjudicó ya se adjudicó en la etapa de Pedro San Ginés, sí. Se puso la primera piedra en el 21, se contaron las bondades de ese proyecto, pero después hubo dudas de si seguir para adelante o dejarlo sobre la mesa y rescindir el contrato. Pero no se hizo ni una cosa ni la otra, no se rescindió el contrato, no se finalizó esa rescisión de contrato, ni tampoco se optó por dar viabilidad a la empresa y prueba de ello es que no se les da el informe que era del Cabildo desde septiembre del 22. Por lo tanto, creo que hubo duda, hubo no ir para ningún lado. Creo que eso no benefició en nada, pero eso ya es agua pasada, eso ya es parte de la historia. Ahora nosotros estamos en este momento y nuestros márgenes son septiembre para ya aclarar si la empresa va a acometer la obra y si fuera así, pues ya empezar con todos los trámites, porque los permisos están, el proyecto está, no hay que actualizar nada, ya hay que simplemente ponerse manos a la obra y caminar. Ese es un poco el objetivo. Lo que queda claro y lo importante es que sí que está en la intención de, por supuesto, continuar con esas obras de esa residencia de mayores de Taiche, sea con esta empresa o no, en función a lo que pase, como bien acaba de mencionar, en septiembre. Hablaba antes de otra serie de infraestructuras sociosanitarias que cree que también son necesarias en la isla. Por conocer un poco si tiene en mente qué otras o en qué lugares, qué es lo que hace falta en la isla, Marci. Queremos ampliar la red de centros de día, pues ya hemos inaugurado uno en La Graciosa. Era una cosa que simplemente lo que hicimos fue un poco de justicia porque había un centro que se hizo para eso y estábamos atendiendo a los mayores en otro sitio. Pues por cierto, perdona Marci, con polémica también es cierto, porque según se inauguró se dijo bueno que ya estaba prácticamente terminada, pero que simplemente era abrir las puertas, básicamente. Yo lo dije claramente porque no quiero otorgarme ningún mérito que no me corresponde. En el 2015 firmamos un convenio con la Congregación Religiosa Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Ese convenio lo que decía es, las Hijas de la Caridad tienen un inmueble, yo se lo cedo al Cabildo para el uso como centro de mayores. El anterior grupo de gobierno se saltó ese convenio a la torera
y convirtió en el año 22 ese centro que ya estaba terminado en un centro de ocio, en un albergue para pernoctar allí personas de Lanzarote, grupos organizados que fueran a quedarse. Y también la pernoctación de los bomberos la estaban haciendo allí. Bien, no hay ningún problema, es legítimo, pero no se contó con la congregación para cambiar el uso de ese inmueble con un convenio firmado. A mí me parecía que eso no era justo, eso no estaba bien. Y luego hay otro aspecto fundamental, y es que los mayores de La Graciosa, que son 5 plazas de estancia diurna, se les estaban atendiendo en un pequeño apartamento, que está bien, pero hablando con los técnicos dice, aquí no les atiendo bien, donde les atenderíamos mejor sería en el otro. Y por eso se hizo, por funcionalidad de ese espacio y por cumplir con un convenio que se firmó con una entidad. Además, el mobiliario, nos damos cuenta que es un mobiliario geriátrico. Lo que allí se instaló era para uso geriátrico, no para uso de ocio para jóvenes o para otra modalidad. Simplemente lo que hicimos fue hacer justicia, pero ya La Graciosa presume de que tiene un centro de día en condiciones y bueno, pues acorde a lo que es una isla con población estable. Y en el resto de la isla pues tenemos también centros de estancia diurna para mayores. Queremos hacer algo más en Aría, queremos hacer algo más en Yaiza, que tienen también la idea de hacer un centro de respiro tipo el que está en San Bartolomé. Queremos colaborar con Arrecife porque es donde vive la mayor cantidad de población, para aumentar en Arrecife las plazas también de mayores, y sobre todo en el sector de la discapacidad tenemos que crecer. Tenemos un déficit muy importante en residencia para personas con discapacidad. Por ahí también tenemos que crecer. El modelo es pequeñas residencias, no esas macro residencias, ese modelo ya está obsoleto, y lo que vamos es a infraestructuras más pequeñas, con más calidad, con más humanidad. Actualizarnos y modernizarnos también en todos estos asuntos, que es muy importante. Bueno, Marci, muchísimo trabajo por delante, nos queda muy poquito tiempo, pero sí que es cierto que no quería olvidarme, porque otro de los aspectos que creo que se mencionó en esa mesa de acción social y mayores de Lanzarote fueron asuntos relacionados con el tratamiento hacia los menores migrantes y concretamente también con el albergue de La Santa. Sí. ¿Qué trabajo hay por delante también con este asunto? Tenemos un trabajo muy importante, porque en esta consejería tenemos que atender la planificación de toda esta actividad de cobertura sociosanitaria, pero también tenemos que atender lo urgente, ¿no? Claro. Los menores no acompañados que llegan a la isla quedan bajo la protección del Cabildo, y son niños y tenemos que atenderlos, tenemos que protegerlos. Hace 2 semanas nos llegaron 63 menores un mismo día. Nuestro plan con La Santa era desmantelar La Santa y crear otros recursos más pequeños, más manejables y demás. Pero claro, cuando tengo de repente que acoger a 97 niños que durmieron el otro día en La Santa, pues es imposible. ¿Qué está ocurriendo? Que el gobierno ahora nos está ayudando. ¿En qué? En que los traslados se hagan de forma ágil. Es decir, los menores no acompañados que están llegando con el flujo actual están saliendo. Están 1 semana, 2 semanas, pero no se quedan en las islas, sino que están saliendo a Gran Canaria, a Tenerife, a otras islas mayores con mayor capacidad de atención. Entonces lo que queremos es dimensionar La Santa, hacerla más chiquitita, quedarnos con 20 niños, una cosa así, y eso es trasladarlo a un centro de menores dimensiones, más acorde a lo que es un hogar. Y eso no sabemos todavía dónde lo vamos a hacer, pero esa es la idea que se les trasladó para liberar La Santa y hacer La Santa un albergue que se utilice por colectivos y por cuestiones así. En esa situación estamos, pero también somos conscientes de que septiembre está ahí. Digamos que la época dura de pateras es septiembre, octubre, noviembre, y se esperan flujos importantes que van a tensionar el sistema, que lo van a complicar. Y somos conscientes de esa realidad, nos estamos preparando para ella, el gobierno nos está también asesorando y trabajando de la mano para tener pues esa cobertura de primera acogida también en condiciones. Pero bueno, en esos 2 frentes estamos trabajando con menores, en el aspecto de los menores extranjeros, y así se lo hicimos llegar a los ayuntamientos. Perfecto, Marci, pues muchísimas gracias. Efectivamente este es un tema, por eso no me lo quería dejar un poco sin comentar, porque es fundamental, sabemos que es una realidad
que es así y que vamos a seguir probablemente sufriendo, con lo cual evidentemente también hay que trabajar en eso. Marci, muchísimas gracias y esperemos por el bien de todos, porque como decíamos, se trata de personas, que salgan adelante todos estos proyectos que hemos mencionado. Pues nada, muchas gracias a ustedes por invitarme y hacer participar a la ciudadanía de los proyectos que tenemos en el área. Para eso estamos. Muchas gracias, Marci. Gracias. Y a todos ustedes, nada, como les decía, no se vayan, porque ahora vamos a comentarles todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en la isla de Lanzarote, las noticias más importantes que probablemente le interesen a todos ustedes, y lo vamos a hacer como cada día, informándoles sobre lo último que ha ocurrido con el incendio de Tenerife, las primeras medidas, por un lado, que se han ido adoptando para colaborar con el incendio, y por otro lado, parece ser que hay esperanza y que se podría dar a lo largo del día de hoy el incendio por estabilizado. Tenerife no se ha rendido, no hemos bajado los brazos ni un solo momento. Ha sido un incendio de una complejidad extraordinaria. En los últimos 40 años no ha existido un incendio tan devastador. Pero ayer podíamos ver con alegría, con emoción, cómo miles de familias podían volver a sus viviendas con satisfacción y con alegría, agradecidos por el grandísimo trabajo que han realizado los profesionales de extinción. Para el inicio de esta propuesta de declaración, como se suele entender, de zona catastrófica en la isla de Tenerife, porque a pesar de no haber afectado a las viviendas, es cierto que este terrible incendio ha devorado una parte muy importante de nuestros montes. Ha afectado a más de 10.000 hectáreas, de corona forestal, y también a más de 2.300 hectáreas en el Parque Nacional del Teide. Este pueblo y esta tierra puede haber mirado hacia sus montes entristecido, pero en ningún momento ha bajado los brazos, en ningún momento nos vamos a rendir, en ningún momento permitiremos que el incendio nos venza. Y por tanto, con esa determinación comenzaremos ya a trabajar a través de las diferentes áreas y también a través de la cooperación con los ayuntamientos para evaluar ese daño. Tenerife tiene que continuar, Tenerife va a continuar y lo va a hacer saliendo reforzado. El incendio se ha empeñado, por las circunstancias propias que genera, en poner sobre Tenerife un enorme borrón, pero estoy convencido que con ese esfuerzo, con la cooperación de todos, con la implicación de todos, volveremos a tener un futuro brillante por delante. Bueno, pues creo que son buenas noticias dentro de lo que llevamos escuchando todos estos días, que probablemente, esperemos que sea así, a lo largo del día de hoy se pueda dar por estabilizado el incendio de Tenerife. Esperemos que sea así, y por supuesto que se lleven a cabo, que empiecen ya a ejecutarse todas esas medidas con respecto para arreglar o para tratar de arreglar los daños que ha causado este devastador incendio. José Ramón Sánchez, delegado en la isla de Canarias 7, que ya me acompaña en plató. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarme un día más. Un placer, además hoy San Bartolomé se lo merece. Se lo merece, efectivamente. Y buen día a los vecinos. Que Marci decía antes, bueno, saludaba a todos los vecinos y vecinas de San Bartolomé por su día grande. Yo lo tenía un poco guardado para la actualidad, porque es actualidad, pero por supuesto que nos sumamos y que lo pasen muy bien, que hoy es día de reuniones y de comidas y todo ese tipo de cosas que tanto nos gustan a todos. Mira, decías lo del tema del incendio y a veces hablamos de cifras, y perdón que te interrumpa, pero hablamos de cifras un poco sin ponerlas en dimensión. Se calcula que son ya afectadas unas 15.000 hectáreas. Para hacernos idea de lo que supone, que igual es hasta más, 15.000 hectáreas son como unos 150 kilómetros cuadrados. Es decir, como el municipio de Aría y el municipio de San Bartolomé los juntas, pues todo eso juntos. O casi como toda la superficie del municipio de Teguise, o del municipio de... Bueno, casi como si fuese en exclusión del municipio de Tinajo y un poquito más. O sea, para ponernos en dimensión de todo lo que ha quemado el fuego. No, tienes toda la razón, porque a veces efectivamente hablamos de datos y de cifras y demás, pero no visualizamos exactamente lo que ha conllevado este incendio. O si nos ponemos con la isla del Hierro o La Gomera, es como si se hubiese quemado la isla entera. La Gomera o la isla entera del Hierro.
Sí, es una barbaridad, desde luego, una barbaridad. Por eso digo que cuanto antes empiecen es verdad que todavía efectivamente tienen que hacer, y lo decían, una valoración un poco de los daños, porque no se ha hecho con exactitud, pero cuanto antes se puedan empezar a llevar a cabo esas medidas. Lo importante, lo que es un poco esperanzador es que a lo largo del día de hoy puede declararse por darse por Son 9 estabilizado. días ya los que lleva el fuego en activo, eso, estabilizado, controlado, luego para sofocarlo todavía queda. Sí, Y sí, además claro, va a ser sí, cosa incluso de semanas, me temo. Sí, muy probablemente, ahí lo estamos viendo. Bueno, tienen más información en la noticia en cualquier caso. Otro tema del que tenemos que hablar y que tiene que ver también con lo que hemos hablado durante todos estos días de actualidad, que es el tema del agua. José Ramón, el Consorcio del Agua ha aprobado un plan de choque para dar respuesta a los problemas de abastecimiento. ¿Te convence, no te convence? Me convence de aquella manera, y me explico. Son acciones en 38 calles de diferentes puntos de la isla, en los 7 municipios. 38 calles. En algunos municipios 5 calles, en otros 6. El criterio seguido es que son los puntos donde más averías se han registrado en los últimos meses, en algunos casos hasta 50 y 60 averías en cosa de un año. O sea, que claro, la red está hecha trizas por lo que se ve, y en estos casos en particular ya es el grado superlativo, ¿no? Pero claro, eso es, pues sí, arreglar en un infarto, pues estabilizar al paciente y empezar un poco a administrarle medicación y ya. Sí. No es recuperarlo en absoluto. Un poco parches, que es lo que hemos vale. hablado, pero que también son necesarios. Y ojo, con la advertencia, y esto es muy importante, que si es verdad que ayer estaban los 7 municipios representados en la asamblea del consorcio, los ayuntamientos tienen que dar su visto bueno a los trabajos. La burocracia y la administración a veces va a su ritmo. La intención del consorcio, al menos lo que decía Domingo Cejas, en particular de Canarias 7, es que las obras se puedan empezar el próximo mes, o sea, a partir de la próxima semana, 2 semanas, ya tener algunas actuaciones incluso en marcha. Pero, a ver, y depende también de la capacidad que tenga la gestión, porque lo que nos ha dicho es la inversión que se va a ejecutar, el desembolso y cómo se aporta. Sí, faltan muchos detalles todavía. Pero bueno, es un poco un titular. Por lo menos, a ver, se está haciendo algo. Es una acción más entre muchas que se quieren ejecutar, determinar. Y porque ya sabemos. Y poco a poco, pues vale. Pero mientras, y eso hay que decirlo, el grifo, cuando uno lo abra en Aría, en Magues, en Yer o en Montaña Blanca, probablemente seguirá sin agua hoy, mañana, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y muchos días más. Sí, son parches a corto plazo que son necesarios, pero que, ya lo hemos dicho, no podemos olvidar lo que continúa pasando, y es a lo último que vamos para allá. Se sigue sin tomar medidas, con lo que apuntábamos ya hace unos días, con respecto a lo que es la concienciación a la ciudadanía, por una parte, y la toma de actuaciones con respecto al uso que se hace del agua. O sea, insisto, tú vas a la gasolinera de cualquier punto de la isla y puedes tener por €1 3 minutos de libre uso de un montón de litros de agua. Las piscinas, pues idem de idem. Vas a una playa cualquiera de la isla y donde haya duchas, están las duchas operativas. Señores, vamos a tomar medidas para llevar toda ese agua a donde hace falta, a través de cubas hace falta, que no se está haciendo. 14, o no me consta, por lo menos. 14 localidades, a raíz de lo que estás comentando, nada más y nada menos, sufren hoy corte de suministro. Ahí lo estamos viendo, este jueves. Claro, bueno, en la media de todos los días, 14, 15, 16. Magues, Punta Mujeres, Mala, Guatiza, Taiche, San Bartolomé, Tiagua, Tao, So, Muñique, Tías, La Somada, Conil y Macher. En días donde la demanda es brutal. O sea hoy que el termómetro otra vez pasa de los 30 grados en casi el completo de Lanzarote. Y que claro, eso requiere agua. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Así que, por cierto, decirles que el lunes, si no falla, decías algunas declaraciones de Domingo Cejas, el lunes, si no falla la agenda, se los adelanto ya porque mañana, y también les informo, no tendremos programa porque en este caso es San Ginés y bueno, hemos decidido que coger ese festivo en lugar de San Bartolomé, hoy estamos con todos ustedes, nos cogemos San Ginés. Pero ya les adelanto que el lunes, si no cambia la agenda, estará aquí Domingo Cejas para hablarnos de todo lo que se está haciendo con respecto, todas las medidas que se están adoptando con respecto al tema del agua y lo que tienen previsto también hacer. José Ramón, te quedas conmigo a la última entrevista, que es súper interesante. ¿Te gusta el cine? Me encanta, además sabes que soy enamorado del cine.
Una enamorada también. Y creo que merece un buen trato lo que vamos a Totalmente, yo también soy una enamorada del cine, así que nos quedamos los dos para charlar del cine ambulante del verano, en este caso, con Tenique Cultural. Nos vamos a esa última entrevista del día y nos vamos a ir con un vídeo de algo que tiene muchas veces las películas, que es de humor, La Noche de Humor de Arrecife. Vamos a verlo. Buenas noches, Arrecife. Tenemos trucos para calcular la edad del público. Mira, tigre, tigre. ¿Sabéis estos que hacen ejercicio, pero solo de arriba? Es alucinante lo de cómo nos mueve la música en la memoria colectiva. Piki wiki disi lala. Me dice uno el otro día, dices que yo el tren inferior no lo trabajo. Digo, a mí tampoco me gusta el metro, chico, pero hay que hacer esfuerzos. Digo, como una aplauda, me muero. ¡Gracias, Arrecife! ¡Soy majísimo! ¡Ay, qué majo soy! Bueno, muchas risas, que siempre vienen bien, el humor siempre es bienvenido en la vida y precisamente vamos a hablar ahora de algo, lo comentaba antes, hay muchas películas que tienen humor también, comedia, como todos ustedes saben. Vamos a hablar de cine, del cine ambulante del verano concretamente, con Tenique Cultural, más concretamente con Marco Arrocha, que es miembro de la Asociación Tenique Cultural. Muy buenas tardes, Marco. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias en a esta usted jornada. por invitarme. Decía que, bueno, estábamos viendo algunas imágenes de humor y demás, que es cierto que, bueno, tanto José Ramón, que lo hablábamos antes, como yo, somos unos enamorados del cine. A mí me gusta mucho la comedia también, no sé a ti, José Ramón. Yo le pego a todo. A todo, bueno. Yo también, pero oye, que me gusta mucho la comedia. Me gusta mucho el cine negro, ¿sabes? Y el cine, bueno, tengo películas fetiche, por supuesto la saga del Padrino, las tres son brutales. El Área Confidencial es una película que cada vez que puedo, es como me la pille, otra vez cae. Y la pena fue que tocó en el año que se puso Titanic, que me pareció una pastelada, pero bueno, son para gustos flores, ¿no? Para gustos colores, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al tema de Tenique Cultural, además las películas que se han exhibido, algunas de ellas también las tengo guardadas en la memoria. Telma y Luis, la vi, ni se sabe de veces en el Renoir en Madrid en principios de los 90. Los Goonies, no te cuento, en los años 80, la de veces que también la disfruté. Y tengo además amigos que con los Goonies todavía tienen pósteres y coleccionan elementos de mercadotecnia. Y que además creo que, y aquí Marco nos puede, como está puesto en esto seguro, creo que se quiere hacer una versión nueva en estos días, en estos años. Creo que sí que estaban... A ver cómo quedan los guionistas en Hollywood, pero bueno, es la idea. Sí, me imagino que siempre se hacen nuevas versiones de películas que han tenido cierto éxito. También habla de la crisis de creatividad también de los grandes estudios. Pero bueno, sí es que es corriente que eso ocurra, ¿no? Y más una película que es una película mítica, ¿no? La película favorita de mucha gente. Mi hermano, por ejemplo, en su infancia será su película de referencia, ¿no? Y hay actores de los Goonies que han ganado los Oscars de última, con el tema de la mejor película de este año, salió de los Goonies. Estaremos atentos a esas posibles nuevas versiones. Marco, por poner un poco en contexto, que a lo mejor los espectadores dirán, pero ¿de qué están hablando? Bueno, probablemente muchos lo conocerán ya, estamos hablando del cine ambulante de verano, ha tenido muchísimo éxito, se ha celebrado en casi todos los municipios de la isla, imagino que contentos, ¿no?, con la acogida. La verdad es que más que contentos, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que la gente que de una manera o de otra nos dedicamos a la difusión cultural somos optimistas por naturaleza y tenemos fe en el público, pero esto ha desbordado incluso nuestras previsiones, o sea, han sido más de 2.000 personas las que hemos contabilizado que han asistido estos días de cine ambulante por todos los municipios de la isla, o casi todos. Y bueno, es también prueba de que el proyecto pues tiene sentido porque tiene validez, ¿no?, digamos, como oferta cultural, porque bueno, ha sido respaldado, ¿no?, por todas esas personas que han asistido a estas sesiones, ¿no? Entonces, pues la verdad que es súper feliz y con ganas de organizar una nueva edición para el 2024. Ahí lo estamos viendo. Una edición además donde vamos a llegar el año que viene, sí, a los 7 municipios.
Sí, eso espero, claro que sí. Porque estoy seguro de que sí. Con el éxito que hemos tenido ahora, seguro que ya... La verdad es que convocarlo... ya hice, pero bueno, por cuestiones que no vienen al caso y que ya está arreglado, que el próximo año 7 municipios. Yo eso espero, sí. Es muy complicado reunir a todos los municipios de la isla en un mismo proyecto cultural. O sea, también yo creo que eso tiene su mérito reconocible y yo estoy seguro que para el año que viene pues sí vamos a llegar a todos los rincones de la isla. Sí, probablemente, como bien dices, con el éxito que han tenido, estamos viendo algunas imágenes en pantalla, como bien dices, son más de 2000 personas las que han disfrutado, yo creo que algo interesante es precisamente eso, ¿no? Que se van rotando por los diferentes municipios y sea el municipio que sea, tienen una gran acogida, es decir, hay muchos fanáticos de esto, de la cultura, evidentemente, pero más aún del cine, y más todavía del cine al aire libre, que es lo que recuperan ustedes, ¿no? Sí, hay una tradición en Lanzarote larga de cine al aire libre, sobre todo en los años 70, cuando ya, por ejemplo, salieron los proyectores en 35 milímetros portátiles. Entonces mucha gente, empresarios o gente que apostaba por ese tipo de negocio, cogía y iba por todos los pueblos de la isla, incluso se repartía en sus zonas de influencia. Y nosotros lo que hemos pretendido con esto, entre otras cosas, es pues también retomar esa tradición que ha tenido siempre mucho arraigo en la isla e incluso reivindicar pues algunas figuras señeras, ¿no?, de ese cine ambulante que hubo en los 70, como Don Paquito el Canario en Tías, Don Paco Rodríguez en Aría, que también tuvo en propiedad un cine allí en Aría, el Cinema Olaya, Antonio Mesa, por ejemplo, que fue también uno de los precursores de las proyecciones aquí en la isla. Entonces, bueno, aparte de reivindicar esa tradición y digamos, traerla a los tiempos actuales, con todo lo difícil que es despegar a la gente de los sillones de la casa, de los sofás, porque hoy en día, sobre todo, se consume audiovisual pues, a través de estas plataformas que todos conocemos, tipo Netflix, HBO y demás, y el cine pues se consume así, ya como si fuera dentro de casa, ¿no? Sacar a la gente de casa y llevarlos a... Aquí llevo yo las cosas, mira, llevo Televisión Española, A3 Media, Televisión Española, Movistar, Tazón, Disney Plus... imagínate el mérito que tiene poder atraer a todas esas personas al cine al aire libre. Competir con eso y llevarlo siempre encima. Y sacar a la gente a la calle, ¿no? Convocarlos alrededor de una pantalla de cine, al aire libre, bajo el cielo estrellado, o la calima, ¿no?, en muchos casos. Pues yo creo que sí, que pues tiene mérito, la verdad, no está mal quizá que uno lo diga, y bueno, y convocar a tanta gente, o sea, tantas personas, 2000 personas hemos contabilizado en todas esas sesiones, pues yo creo que sí que se puede considerar un éxito extraordinario, ¿no? Es una alternativa un poco de ocio para todo el público. Ver cine en pantalla grande es un disfrute y un goce. Yo, por ejemplo, ahora, Oppenheimer, la he visto en cine, es que no voy a esperar a que esté ya en la gran tablet, yo la he visto en cine y es que la disfruta. Y en este caso es igual, y digo, ver, y además con títulos que aunque te los sepas, si los repasas a lo mejor 2, 3, 10 años después, siempre descubres cosas nuevas. Yo tuve la suerte una vez de estar con Eduardo Torres Dulce, que hizo una charla sobre Casablanca, es su película fetiche. Y previamente habíamos visto la película. En esa ocasión en particular, era su visión número 70. 70 veces había visto la otra hace años, ¿no? Y empezó diciendo, he descubierto hoy este matiz de Rick en la película que no he visto las otras 69 veces. Nos pasa muchas veces, sí. Tanto como 70, no te voy a decir que haya visto una misma, ese pero... particular, o sea, Torres Dulce es un pero 2 y 3 cine de los mejores de España, y 70 veces, y la habló hace muchos años además. Sí. ¿Y cómo es la elección de las películas, Marco, por ejemplo? Para la programación lo que intentamos es escoger películas que, digamos, ofrecieran entretenimiento, pero también, como decimos nosotros, conocimiento, es decir, que también tuvieran un cierto interés, una calidad artística y que también provocara algún tipo de reflexión en las personas que ven la película, ¿no? Entonces, ese fue nuestro principal criterio, ¿no? O sea, entretener sí, pero también, digamos, intentar hacer reflexionar, hacer pensar. No hacemos debate porque tampoco era, digamos, el espacio más apropiado, ¿no? Porque esas proyecciones pues son un poco más distendidas, ¿no? Al aire libre, en la calle, digamos, en la plaza, ¿no? En algún sitio céntrico. Quizá no había lugar a eso para coloquio, pero sí hicimos una presentación donde intentamos desvelar las claves principales, sobre todo a nivel de reflexión de cada una de las películas. Por ejemplo, en Toy Story invitábamos a la gente a pensar sobre todas esas cosas que tiramos, ¿no? Y que no les damos ya uso en un momento dado, los compramos, por ejemplo, unos zapatos, decía Javier, me acuerdo en la presentación, y luego llega el día en que
le hablaba del caso de un amigo en que, por ejemplo, esos zapatos los tira y entonces se despedía de ellos, ¿no? Y Toy Story pues, es una película que quizá pues, invita a eso, a pensar en las cosas de las que nos deshacemos y la vida de las cosas, la vida secreta de las cosas, de los objetos, ¿no? Entonces, pues bueno, esas claves en cada una de las películas las íbamos dando para eso, para también provocar pues, eso en el público pues, una cierta reflexión, ¿no? sobre las películas que les proponíamos. Y bueno, esos eran los criterios principales, es decir, entretenimiento sí, pero también eso, pensamiento, conocimiento. Marco, y para el próximo año, ¿qué películas se pueden articular y exhibir? ¿Y se puede incluso hacer algún tipo de votación popular o pedir sugerencias al respecto? Pues sí, pero es una opción que no habíamos pensado, pero sí también a título de hacer una especie de convocatoria, ¿no? De referéndum entre la gente. Un maratón del Padrino puede ser. El Padrino lo pusimos en la primera edición. Sí, pero digo un maratón las tres. Un maratón las tres. Sí, bueno, también serían las tres seguidas. No sé yo sí, se nos hace de día. En tiempos de estudiantes, uno que era muy friki del cine, y en Madrid, en los colegios mayores, era una barbaridad, coincidimos mucho. Se hacían maratones, yo recuerdo en la película de Lioni, y además hacíamos juegos, por ejemplo, contar muertos en las películas. Sí, y se hacían porras. A ver, aquí viste. Y claro, pues yo he contado 82, el tiro tal, no sé qué, el accidente del coche, no sé cuánto, el avión. No, pero lo de los maratones es verdad que claro. está siendo muy típico ahora también, sobre todo cuando van a estrenar una nueva en el cine, te ponen todas las anteriores en cadenas por ejemplo. típicas para que te las puedas gozar y luego por tanto tener más conocimiento de lo que vas a ver, ¿no? Pero bueno, no sé yo si es una de las intenciones. Lo plantearemos. O sea, yo creo que eso también de dirigirnos al público que ellos nos propongan, pues también es una buena opción. O sea, habrá que barajarlo y el año que viene, pues haremos el mismo tipo de programación también con películas. Yo creo que al final a muchas personas, aunque hayan visto 1000 veces Thelma y Luis en televisión, proponérselo en una pantalla grande les resulta atractivo y hay mucha gente que no lo decía. Es decir, yo esta película la he visto, pero es que verla en una pantalla grande es una oportunidad. Nada que ver, claro. Que no tiene nada que ver, por supuesto. Entonces, con Thelma y Luis, bueno, también había el caso de mucha gente que nos seguía, o sea, nos descubrió el primer día, en las primeras sesiones que hicimos en Aría, y luego ya no se perdían ninguna, iba por todos los municipios detrás de las sesiones, ¿no? Entonces, pues, o sea, hubo, no sé, cosas muy lindas, la verdad, de gente que nos da ánimo, que bueno, ya solamente con la asistencia ya estamos animados, ya entusiasmados para la próxima edición. ¿Qué te una sugerencia desde ya? Sugerencia. Para el próximo aparte año. de la maratón del Padrino. Aparte, no, una película que a mí me gustó mucho en los años 90, con William Hart y Casa Quintana, que fue El cuerpo Body Hit, que para estos días de calor viene estupenda, y que es de cine negro. Y es una película que es secundaria dentro de lo que es la Fuego en el cuerpo, ¿quieres decir? Fuego en el cuerpo, si la obra es Kazan, yo me acuerdo de verla con nosotros. Es buenísima, yo tengo un concepto de esa película que de cine negro muy bueno. Kathleen Turner, la actriz, el actor William, no me acuerdo. William Hart, exactamente, así que murió hace poco, me parece también. Sí. Hay muchas películas y muy buenas. Sospechosos habituales, otra película que tienen un pase para que las nuevas generaciones conozcan. Kaise Sosé, eso es brutal. El día confidencial, evidentemente, te decía. En Tenique Cultural hacemos varios tipos de programaciones, tenemos varios proyectos, este es de cine de verano. Y de comedia es El Guateque. El Guateque, por supuesto. Esa película ya se hace que... Son palabras mayores. Palabras mayores, sí. Entonces tenemos, por ejemplo, Siembra, Cine para Jóvenes, que es hacemos sesiones todos los últimos jueves de cada mes, que está enfocada como para estudiantes y demás de aquí de la isla, aunque puede asistir cualquier persona que no sea necesariamente joven. Los viejos también podemos ir. Y entonces también ahí, por ejemplo, pues hacemos, es una programación pues, bueno, parecida, de películas que también ahí hacemos coloquios y demás, entonces bueno, hay más cineforum, hay más reflexión y demás. Pero ahí, por ejemplo, ahí teníamos previsto también, por ejemplo, Sospechosos Habituales, que es una película también sobre la verdad, la mentira y sobre las apariencias, ¿no? Y bueno, y otras muchas películas, El Guateque también. Una más reciente ya de este siglo, Camino a la Perdición, creo que también merece... ¿Cuál, perdona? Camino a la Perdición. Camino a la Perdición, sí, de Sam Mendes, sí, también la conozco. Y bueno, sí, hay muchas películas, la verdad que hay un campo abierto ahí para hacer programaciones. Porque los derechos, además, ¿cuánto se pagan por ellos? Depende de la película, pero alrededor de 500 euros, que es arriba o abajo, sí. Ya cuando son películas de estreno sí que te cuesta todo muchísimo más caro. No digo del año pasado ni este año, evidentemente, porque eso sí que es muy Sí, caro. Pero o sea, sí, con nosotros es así, con las salas comerciales los tratos son distintos, o sea, porque ellos ya se dedican a eso exclusivamente. Y entonces todo va por porcentajes de distribuidores y demás. Pero a nosotros sí que nos cobran unas tarifas fijas y más o menos sí, suele costar ese dinero. O sea que tampoco es algo desmedido, ¿no? Claro. Si hay apoyo y respaldo, que lo hay, pues lo podemos afrontar.
Antes comentabas, Marco, y hablabas de del tema de los debates que se organizan en torno a las distintas películas y demás, que decías que quizás no es algo en lo que ustedes, por los lugares, entre otras cosas en los que se organizan, no es algo que hagan mucho, pero yo estaba pensando que realmente es otra de las cosas positivas de organizar este tipo de películas, imagino yo, o al menos yo lo he hecho, en este tipo de lugares, al aire libre y demás, que es precisamente los debates que se dan, que no se pueden dar en casa cuando ves una película sola, ni en el cine muchas veces, porque terminas la película y te vas a casa. Los debates que se organizan pues con la gente que acompaña a ver la película, con la que te encuentras, es decir, que el espacio también conlleva ese tipo de conversaciones. Sí, ¿no? nosotros, por ejemplo, debates hacemos siempre en las sesiones, por ejemplo, de Siembra y en otras que organizamos en la muestra de cine de Lanzarote, que ahora vamos a cumplir la 13ª edición, ahora en noviembre. Siempre hacemos debates porque pensamos que el debate, el coloquio posterior a la proyección es lo que realmente va a hacer que recuerde el día de mañana esa película que he visto. O sea, yo, por ejemplo, en mi vida, que he hecho mucho cineforum, hay películas que uno las lleva en el alma, no tanto ya casi por la película en sí. ¿Cómo cuál? No sé, Tarkovsky, recuerdo una vez un coloquio sobre Stalker, que para mí fue decisivo, o sea, eso fue cuando estaba estudiando uno La Laguna y demás, hacía muchos años, y fue, yo creo que a partir de esos coloquios que uno va conociendo mucho mejor la película, el cine y otros muchísimos aspectos de la vida que donde se producen las películas, claro. Sí, claro, perdón. Conoce los contextos claro, exactamente, conoce todos los detalles, o sea, es que te acerca no solo a ella la película, sino que también te permite pensar, reflexionar sobre otros temas que la película trata, ¿no? Entonces, es que es casi como lecciones de vida muchas veces, ¿no? Nosotros no sé si llegamos a tanto, por lo menos lo intentamos y siempre hacemos coloquios. Quizás en el cine de verano, pues ya te digo, como es un ambiente más distendido, donde incluso ofrecemos palomitas, cotufos, como decimos nosotros, ¿no? A la gente para también pues, incidir más en esa distensión. Pues no hacemos coloquios, lo que hacemos es esas presentaciones un poquito más largas explicando la película, pero el coloquio quizá ahí no tiene tanta cabida. Pero en una sala cerrada, donde está uno más concentrado y más centrado, ¿no?, en la película, ahí siempre los hacemos y yo creo que mucha gente lo que valora de los proyectos que hacemos, que emprendemos, es precisamente eso, el carácter de proponerse reflexiones, pensamientos a la gente a partir de las películas, ¿no? Y, por ejemplo, en Siembra, los coloquios con la gente, con los estudiantes, con los jóvenes, son lo más sonado, ¿no? Aunque la película incluso puede ser algo mediocre, que a veces, pues bueno... Te voy a dar otra sugerencia, y es buscar guiños de Lanzarote en las películas. Y te doy una primera idea, Cadena Perpetua. ¿Y por qué? Esa película, el nombre original estaba dedicado a Raquel Welch. Y Raquel Welch también, entonces, hay un póster, o creo recordar, por tal de memoria, donde se veía de cuando se hizo hace 1 millón de años. Sí. Se hizo en Lanzarote. Y sale en esa película. Con lo cual ya tenemos un pues mira. Sí. Tú vas con ventaja. Sí. Pues Rita Hayworth también estuvo en Lanzarote haciendo una película. Tú vas con ventaja, José Ramón. Sí. Y eso hace 1 millón de años se puede proyectar también. Y explicar por qué fue, cómo fue. Tirma también. Tirma, Pampanini, Silvana Pampanini se llamaba la actriz. Sí, nosotros también hemos pensado, por ejemplo, recuperar películas que se habían rodado en Lanzarote y demás. Lo que pasa es que, claro, esas películas pues muchas veces... Enemigo mío también, esta extraterrestre y demás, que son La Montaña del Fuego, ¿no? Creo, el decorado de La Montaña del Fuego, lo más extraterrestre que tenemos, ¿no? Entonces, pues sí, eso es una opción, porque el tema de los rodajes en Lanzarote, no sé, tiene como una ristra, una cantidad de películas enorme y a lo mejor pues estaría bien también dedicarle un ciclo, ¿no?, de proyección, ¿por qué no? Lo apuntamos. Pues Marco, nos quedamos sin tiempo, te vas con un montón de ideas. Gracias a José Ramón. Bueno, pues lleno la mochila. Pero bueno, en cualquier caso... Es de agradecer por una parte la receptividad que tienen. Sí, totalmente. Y por otra parte el esfuerzo que aplican para que esto salga adelante y las ganas que están ya mostrando para el año que viene. Sí. Porque eso es un disfrute. Sí, la verdad es que... El cine siempre es un disfrute. Es trabajo, mucho trabajo, la verdad. Además estamos en varios proyectos, te digo, tenemos Siembra, tenemos Destiladera de recuperación de películas antiguas, tenemos La Muestra y tenemos ahora también el cine de verano. Entonces, bueno, son varios proyectos, programaciones diferentes. Exige mucho, aparte de la asociación, pues también es una asociación que cuando hace las cosas las hace con fundamento y bueno, eso nos obliga mucho, nos autoexigimos mucho, pero la verdad que la satisfacción es grandísima. O sea, yo creo que este trabajo que estamos haciendo, pues no sé, me parece que va a marcar un antes y un después en la vida cultural de la isla, de verdad. O sea, creo que va a llegar hasta ese nivel. Pues sí.
Pues Marcos, muchísimas gracias, muchísimo éxito. Por supuesto seguiremos dando voz como hasta ahora a cada uno de esos proyectos, porque a la cultura es así, hay que darle voz, hay que vivirla, por supuesto, y disfrutarla también. Y gracias a ustedes disfrutamos, entre otras cosas, del cine. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias a ustedes, de verdad, gracias y mucho por éxito. invitarme. Gracias, José Ramón. Hasta el lunes. ¿El lunes? Cine de cosa mala, ¿no? Sí, hasta el Porque lunes, que ayer no la habrá. Ayer al final no cuadró. Que pero no la bueno. habrá, no, ayer al final no, y pero... falté, pero bueno, no me lo Un día tengan en libre, cuenta. un día libre, un día libre, pero nos vemos el lunes, El lunes, nos sí. vemos el lunes. Buen fin de semana y Eso buen es. día de San Feliz Ginés. San Bartolomé hoy, feliz de San Ginés mañana. Exactamente, así es, a que además disfrutar. no se acaban mañana con los fuegos porque tenemos la fiesta de la Chola el sábado también, la que se Así es, suspendió el día por 13. por el calor. Por el Sí. calor. A ver si no Y vuelve luego ese también calor. tenemos este fin de semana actividades en diferentes puntos de la isla. En Órsola recuerdo que también. También ya han empezado las fiestas. Y en algún sitio más, o sea que vamos, que por ganas de ganas. Agenda cultural, sitios hay, agenda quien hay tenga para ganas. rato, y agenda de fiestas y de cultura y demás también muchísimo. Es lo que toca en esta época y menos mal, oye, hay que disfrutar en esta época del verano. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Gracias Marcos, José Ramón, hasta el lunes, José Ramón. Bueno, y a todos ustedes muchísimas gracias también por estar un día más escuchándonos y viéndonos. Nos despedimos hablando, como bien han visto, de cine. Y insisto, no nos vemos mañana, ¿eh? Mañana no tenemos programa. Que disfruten hoy de día de San Bartolomé, mañana día de San Ginés, y nos vemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Buenas tardes.